Hola, bienvenido a nuestra celebración dominical. Prepárate para un momento diferente, uno lleno de frescura y de renovación espiritual. No importa si estás desde tu celular, computadora o tablet, o si estás solo o acompañado. Abre tu mente y corazón para recibir. Por cierto, no olvides suscribirte, darle like y a la campanita. ICCC Las Villas, renovando el entendimiento. Prepárate. Muy buenos días. Estamos aquí desde el Líbano, Tolima, teniendo el privilegio de compartir las Escrituras y de llegar a muchos sitios. Y especialmente damos muchas gracias por la vida del pastor José Luis y de su amada Nancy y de esa preciosa congregación donde Dios les ha permitido ministrar, modelar, servir al Señor. Muchas gracias, Pastor José Luis y Pastora Nancy. El Señor les siga bendiciendo. Vamos a compartir algo que Dios ha estado tratando estos tiempos en mi vida. Y acompáñame en una oración. Señor, te damos muchas gracias por estar con nosotros, por ayudar a nosotros, por progresar tu voluntad en nuestra vida, Dios. Y queremos, Dios, ceder lo nuestro para que tú crezcas, ceder lo nuestro para que lo tuyo sea lo que se vea. Y muchas gracias, Dios, por la obra tuya que sí es real. La experimentamos, la disfrutamos, Señor, y seguimos anhelando que sigas creciendo tú y menguando nosotros, Señor. Gracias, oh Dios, por tanto bien. Gracias por tus favores, tus bendiciones, Señor, tan abundantes. Gracias por la fidelidad tuya que estabiliza nuestra vida y nos sostiene, Dios, en ti. Gracias, Dios. Ahora que todos podamos ser sensibles y que podamos recibir y capturar lo que tú estás entregando a nosotros. Bendita tu palabra, que obre tu espíritu, que Cristo sea exaltado y que solo la gloria sea para Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces hoy vamos a dar un vistazo, es un panelito muy especial sobre un tema que es muy central en la vida de nosotros los cristianos y es sobre el carácter y fundamentalmente el carácter de Cristo siendo plasmado en nosotros, en los cristianos. Es ese progreso de Cristo en cada uno de nosotros, porque sabemos que el carácter afecta toda la vida del creyente. Es algo muy grandioso el potencial que hay alrededor de un carácter a la manera de Cristo. Podemos llamar que es la transformación del creyente, de esa nueva creación en Cristo, y todo eso es por Dios, que ahora es posible, que antes no era posible, pero que ahora sí lo es. Desde que hemos sido regenerados y hemos experimentado el nuevo nacimiento. Realmente hemos sido ahora en Cristo creados y es totalmente posible y debe ser un anhelo en todos y cada uno de nosotros en el que Cristo crezca en nosotros, la persona, el carácter de Cristo se ha formado en cada uno de nosotros. Sin ocurrir este progreso, propósitos de Dios, y ese es el propósito central de Dios, que seamos como Jesucristo, sin el nuevo nacimiento y la regeneración esto es imposible. Crecer en el carácter a la manera de Cristo es imposible. Ahora, esto no es que cuando nazco para Dios ya es hecho. Esto sencillamente, de una manera real, empieza a ser formado en nosotros. Y un creyente sin el carácter de Cristo, sin ese progreso de Cristo en nosotros, pues es una persona muy débil, con mucha inconsistencia, quebradizo, inseguro, inestable. Se requiere entonces que le trabajemos mucho a este asunto, que seamos muy intencionales en esto de trabajar en nuestro carácter. Es una exigencia
Mejor dicho, si algo debemos colocar muy delante de nosotros es el carácter de Cristo en nosotros. En medio de todo esto hay decisiones, en medio de todo esto hay posiciones que hemos de asumir, en medio de todo esto hay riesgos que correr. Pero finalmente hay un fruto, hay un testimonio que asumir. Un creyente sin tratar su carácter finalmente va a ser como una caricatura de Cristo, es mi parecer. Si no permite que Cristo crezca más, ese creyente va a ser de verdad una caricatura, no va a ser verdaderamente y no va a vivir la vida que Dios espera que ese creyente viva. Por eso es entonces muy importante trabajar el carácter. Vemos a Cristo y es como si Él también a través de su misma vida nos dijera: mi Padre espera que ustedes vivan de esta manera. Mi Padre quiere que ustedes decidan como yo decidí. Mi Padre espera que ustedes asuman las posiciones en el sí y en el no que yo asumí cuando habité allá en medio de ustedes. Carácter de Cristo. Surgen preguntas, surgen muchas inquietudes. A veces se ha argumentado y se ha tratado de buscar las explicaciones de por qué se adolece del buen carácter en Cristo. Y una de las explicaciones es que es por falta de discipulado, pero yo sí quisiera decirle, yo creo que no. Yo creo a estas horas de la vida que no es por deficiencia en el discipulado, tampoco es por escasa administración de la palabra o por débil consejería y asistencia. Porque si hemos de reconocer, esta época ha sido prolífica en palabra, en cursos, en seminarios, en congresos, en invitados, en retiros, en eventos, conferencias, libros. Y como nunca tenemos acceso a cualquier cantidad de predicaciones, y muy buenas ellas, a cualquier cantidad de ministerios y de predicadores exquisitos en la palabra, por supuesto que sí. Pero se sigue adoleciendo de estos temas de el carácter. Invertimos mucho en todo ello y seguiremos haciéndolo porque es necesario hacerlo. Pero sí tenemos que reconocer, hay que trabajar fuertemente en este tema del carácter. Ya no nos podemos excusar que falta palabra, que faltan seminarios, que faltan cursos. No, ya no nos podemos excusar en eso. Ahora nos toca es de verdad ubicar cómo es este asunto para crecer en el carácter. Es bueno echar un vistazo a este poderoso tema y hacer unos diferenciales de elementos que son muy cercanos, que están muy conectados con ese tema del carácter, y uno de ellos es el temperamento. Este tema del temperamento. Recordamos que Hipócrates fue uno de los que se le atribuye el que de primero empezó a definir bien este tema del temperamento, y él definió 4 temperamentos básicos como muy precisos en nosotros, en los humanos. Entonces él definió el sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico. Y entonces en medio de eso pues nos ubicamos. Creemos que es una descripción y un estudio muy acertado. Y podemos decir que el humano tiene como porcentajes de todos esos 4 caracteres, pero sí tiene uno predominante. Hay uno predominante: sanguíneo, colérico, flemático o melancólico. Y hay uno predominante, que es por el cual me conocen a mí, por el cual también lo pueden identificar y describir a usted o a cualquier persona. Dice, muy fulano de tal es, tal futbolista es como muy, pensemos, melancólico, es muy analítico, es muy observador, uno lo mira en la cancha cómo se acomoda, pero también en esa misma cancha podemos encontrar un jugador que es muy colérico, muy sanguíneo, tiene un liderazgo muy fuerte, convoca, lo siguen los otros, a veces pues va al choque y bueno, pasan eso. O sea, uno hasta en un campo de fútbol puede detectar esos temperamentos funcionando. Inclusive
lo reconocemos en los niños, ¿no? Vemos niños que son más quietos, más serenos, otros niños que son más ardorosos y asumen como más posiciones, como dominancia. Entonces uno sí va viendo esto. Perfecto. Y per se no hay ninguno que sobre, ni ninguno es mejor que el otro. No. Qué bendición la variedad con la cual Dios ha creado a nosotros. El temperamento probablemente está en el corazón y nacemos con él y reconocemos que es moldeado, aunque siempre va a prevalecer uno, el fundamental, el más esencial. Vuelvo y le digo, por el cual nos reconocen a nosotros. ¿Requiere una intervención del Señor el temperamento? Por supuesto que sí. Y todo temperamento es necesario. Todo temperamento, toda clase de persona tiene su potencial. Recordemos el sanguíneo, y esto lo vemos en muchos líderes que son muy fuertes. El melancólico también, perdón, lo vemos en pintores, escultores, artistas, ciertos pensadores. Mire la fuerza del pensamiento. Y es gente a veces muy apacible, muy serena, y pues tiene gran influencia en comunidades, en naciones, en tendencias. Ahora vamos a mirar un poco el carácter, que es diferente, ya vemos, al temperamento. Muy diferente. No se nace con el carácter. No es apropiado decir, fulano nació con tal carácter. Es más como el temperamento que el carácter. Entonces ya como teniendo claro eso, podemos seguir avanzando y reconocer que el carácter es el resultado. Sí, es el resultado, es el progreso de muchos aspectos. Se forja desde niño. Desde niño se está interviniendo en el carácter y pues aquí viene ya el tema, para bien o para mal, porque carácter bueno hay y también un carácter deficiente o un carácter malo hay. Esto es una tarea de nunca acabar, por supuesto, empieza desde temprano. Se aprende, se va formando, el carácter va tomando forma por muchas intervenciones, el entorno, la cultura, los valores, las convicciones y trabajos pacientes, intencionales de personas muy conscientes de esto, para el bien de una persona, empiezan a intervenir, empiezan a obrar. ¿Hasta cuándo dura? Hasta el fin de nuestros días. La Biblia muestra que aquí en la tierra siempre habrá intervención de Dios en nuestro carácter, hasta que un día ya estemos con el Señor. Recordemos entonces que el carácter es modificable, es transformable. Recordemos, mirando brevemente a alguien, miremos cómo una persona muy especial como Pedro, lo definimos y le vemos el temperamento como un colérico sanguíneo, líder, hablaba, proponía, era el primero. Lo podemos reconocer fuerte en su temperamento, ¿no? Y su carácter, bueno, miremos esto. Veámoslo, su vida. Un día el Señor Jesús lo llama a que lo siga, le hace la propuesta, lo voy a hacer pescador de hombres. Eso suena bien, y él sigue al Señor Jesucristo, quizás no entendía muy bien de qué se iba a tratar y en qué era lo que se estaba metiendo. Igual como a veces cuando nos invitan a que consideremos nuestra vida de pecado, nuestra vida dando la espalda a Dios, y que debemos ir ante Él y arreglar nuestra situación, pedir perdón por nuestros pecados y que se establezca el señorío de Cristo. Uno no sabe bien en qué es lo que se está metiendo, uno no sabe a qué fue lo que se inscribió, y es con el paso del tiempo que uno dice, ya entiendo de qué se trata este asunto. Con Pedro fue algo similar. Él estuvo 3 años y medio de continuo con el Señor, pasó noches, días, el campo, en las ciudades, pasó verdes y las maduras con el Señor Jesucristo, y su progreso parece ser muy poco. ¿Cómo sabemos que fue como muy poco el progreso de Pedro? Porque pensemos el momento en el que el Señor Jesús, ya en la recta final de su vida, aquí en la tierra,
les advierte, les comenta cosas y Pedro dice, no, yo sí seré fiel, fiel, yo. Hay un fiel, véalo, aquí delante de usted está el Señor. Todos van a fallar, aquí hay uno que no. Ten tranquilidad, Señor, no fallo. Bueno, después vemos a Pedro, ahí estamos viendo su temperamento, ¿no? Ahora vamos a ver otras situaciones. Están en Getsemaní, van a capturar al Señor Jesucristo. Él les ha advertido, les ha dicho varias veces. Ahí vienen y Pedro llega y, curioso, anda armado. Saca una espada y trata de matar a un siervo de allá del sumo sacerdote, a Malco. Y le ocasiona una herida, pero él trata de matarlo. Imagínese eso, 3 años con Jesucristo, 3 años con el príncipe de paz. Y este hombre, este sujeto, parece ser que el progreso no ha sido mucho. Sigue su temperamento gobernándolo, cabalgando sobre él, saca la espada, ¡ram! Hace eso, el Señor interviene y sigue el plan de Dios en su Hijo. Es capturado el Señor Jesucristo, es llevado, gracias a Dios, Malco, restauran su oreja. ¿Cómo queda Pedro? Listo. Después lo vemos en breve en otra situación. Se ve su temperamento. ¿Usted conoce a Jesús? Le pregunta a una chica alrededor de un fuego, en el patio, ahí al pie de donde tienen a Jesús, y él contesta, no lo conozco. Es que ni piensa, no lo conozco. Ah, bueno. Pero no, en serio, ¿usted no estaba con él? Que le digo que no. Pero rápido, es que ni piensa, su temperamento y su carácter. Y por tercera vez hasta que un ave pues lo avergüenza y ya sabemos lo que pasó. Temperamento y el carácter. Bueno, seguimos. El Señor Jesús muere. ¿Y qué hace Pedro? Regresa a su vida pasada. Regresa otra vez, se devuelve por allá y mal de ropa, ya está. Y ahora viene el resucitado Señor a la playa, lo llama y ahí en un acto especial se da un encuentro verdadero de Pedro con el Señor Jesucristo. Y a partir de ahí, su carácter empieza a ser verdaderamente establecido a la manera que Dios quiere, tratando, modulando su temperamento. Y ya podemos ver a Pedro escribiendo esas cartas grandiosas y uno ve y dice, ve, pero ese que daba machete, uy, pero ese que... No, ya no es otro. Su temperamento modulado, su carácter formado a la imagen del Señor Jesucristo. Y es algo muy esperanzador. Pues ahí los que son como Pedro dicen, no, para mí hay esperanza. Listo. Pues no, hay esperanzas para todos. Qué bendición que en Cristo hay transformación real para todos. Ahora, pregúntese y me pregunto, ¿cómo hago para desarrollar el carácter que Dios quiere? El carácter que debe ser. ¿De quién aprendo? Si se puede aprender el carácter. Son preguntas que no las debemos hacer y son preguntas las cuales hemos de responder. Más quienes somos llamados hijos de Dios, seguidores de Jesucristo. Más cuando nos reconocen de alguna manera, ese es un cristiano, ese es un embajador, ese representa a su rey y su reino. Entonces sí hemos de trabajarle a este asunto. ¿Cómo hago para desarrollar carácter? Pues primero, reconocer que es esencial para mi vida el crecer, el desarrollar en carácter. Eso lo tengo que empezar a hacer. Tengo que reconocer el carácter, es algo muy especial. Y al reconocer y reflexionar sobre ello, reconozco y voy a encontrar áreas deficientes, áreas que necesitan ser intervenidas, áreas que tienen que ser rescatadas por el Señor para que definitivamente el carácter y los trazos de Cristo sean formados bien en mí. ¿Qué sigo haciendo? Reconocer que en esto me debo aplicar porque esto trae dividendos, esto trae grandes beneficios, esto me reporta bendición. Definitivamente que por ahí es que tiene que ser. ¿Y qué más sigue? Pues que debo creer que mi transformación, Dios sí puede. Que hacer eso ya están dadas las condiciones. Ya he nacido de nuevo, ya he nacido de lo alto, tengo una nueva naturaleza en mí. Ahora sí.
Ahora sí, antes no, ahora sí. Ahora sí puede ser eso. ¿Y qué más sigue? Pues puedo reconocer que tengo unos modelos y que hay unas personas de las que puedo valerme y de las que estoy llamado a aprender. Ahí surge la otra pregunta, ¿y de quién aprendo? ¿Cómo sería eso? Pues claro que voy a reconocer que hay personas que tienen el carácter desarrollado, tienen un carácter muy especial. Veo a Cristo muy especial, de pronto no exacto, pero sí ya veo al Señor Jesucristo en ellos, o sea, sí tengo referentes, sí hay modelos a los cuales yo mirar y yo apuntar. Hay influencia que debo permitir en mi vida, me ayuda y sí debo fijarme muy bien. Un niño, por ejemplo, aprende primero de sus padres, después de sus docentes, de sus profesores, y realmente es muy especial reconocer la intervención en esa criatura. ¿Y qué le deben hacer? Pues ponerle límites, colocarle deberes, honra también y reconocimientos y parámetros. Todo esto va funcionando y le va dando una forma a ese chico. Los padres también, los padres por supuesto son los principales que deben trabajar en este asunto. ¿Y los padres de quién aprenden? Pues a su vez deben haber aprendido de sus padres, pero también de gente destacada, gente que debe reconocerse. Yo tengo un llamado especial en mi vida y es intervenir en ser formador de personas, que mi vida sea un modelo, que mi vida sirva de referente para otros y preocuparme en que sea el aprendizaje correcto el que yo voy a transferir. Esto no puede ser de cualquier manera, no hay método así que diga, pues haga esto y mire que lo va a salir. No, la vida estruja, las circunstancias golpean, el mundo hostiga, hay muchas situaciones, circunstancias y realidades que van a conspirar para que esto no se dé, pero si las veo por el lado que es, todas esas circunstancias finalmente van a trabajar para el propósito de Dios de formar carácter. Realmente he de reconocer que todo finalmente puede servir para el propósito de Dios, por difícil, duro, quebrantador y por aflicción tesa que sea, más carácter de Cristo debe fluir y puede fluir en la persona. Es urgente trabajarle a ello. Vea cómo están las cosas, mire cómo se está presentando cada vez más el colapso del mundo, cómo se impone una cultura contra Dios, una cultura que resiste la Escritura y en medio de eso el escándalo diario, pero entonces pues ya hay que hacer cosas para que todo ese estilo de vida ya no sea escandaloso, sino sea normal. Y dice uno, no, pero ¿cómo así? Algo sí está pasando, algo sí está ocurriendo. Aún en el mundo cristiano también producimos nuestras noticias que nos obligan a bajar la cabeza con vergüenza delante de nuestro Señor, pero hay que seguir haciéndole, hay que seguir trabajándole, siempre hay que decir, no es un consuelo ahí, un contentillo de, no, pero si hay gente fiel, no, es que hay gente fiel, el Señor no está perdiendo, el Señor está venciendo, pero ocurre la situación, por supuesto. Y entonces llegamos a un sitio, la palabra de Dios, donde hemos de mirar a uno que nos llama a nosotros, y está en Mateo capítulo 11, Él directamente nos llama a que lo miremos a Él, y dice Mateo capítulo 11, en el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros. Estamos hablando de carácter. Estamos hablando de exponernos a Dios, estamos hablando de que se puede, estamos hablando de que esa transformación es a lo que está trabajándole el Señor. ¿Cómo es esto? Pues lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. ¿De quién tenemos que aprender? ¿Del deportista? ¿Del político? ¿Del cantante famoso? ¿De lo otro? ¿O de la otra? No, dice el Señor, aprendan de mí. Oiga, eso es muy fuerte. Tremendo decir eso. Aprendan de mí. ¡Wow! Tengo mucho que enseñarles. Si aprenden de mí, si me siguen, si creen a mí, si se dejan influenciar, si se dejan tocar, si se dejan moldear, va a pasar algo muy especial en ustedes. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón.
Y dice el Señor, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¡Wow! La búsqueda infructuosa, el acertijo, el laberinto donde se ha metido el humano, se resuelve cuando llega a Cristo. Lleven mi yugo sobre vosotros, aprendan de mí que soy manso y humilde y hallarán descanso para vuestras almas. ¡Wow! Esto es maravilloso. Mire, esto, nadie se ha atrevido a decir esto. Nadie. Y el que lo diga no lo ha podido cumplir. El Señor Jesucristo lo dijo. ¡Qué maravilloso el Señor! Quisiera que meditemos un instante en este asunto. Lleven mi yugo sobre ustedes. Un yugo. Nosotros, pues quizás no conocemos muy bien eso porque eso era de la época de la labranza antigua. Ahora todo es con tractores y con mecanizadas las situaciones. Y un yugo era un artefacto de madera, como un arnés de madera que se colocaba sobre dos bueyes que van a hacer una labor en una labranza. Y ellos, cuando se les pone el yugo, quedan unidos entre sí. El Señor Jesucristo dice, lleven mi yugo sobre vosotros. O sea, queden unidos a mí. Ustedes quedan unidos a mí. Entre usted y yo. Estamos unidos. ¿Y cómo era antes? La tarea era poner un buey maduro, un buey curtido, un buey ya entrenado, y le ponían un buey novato al lado. Y el buey maduro, más fuerte, le iba instruyendo, le iba enseñando al buey novato. A veces el buey novato iba a hacer otra cosa por allí y el buey maduro prevalecía y lo acomodaba y a veces generaba pues desgasto para los dos, pero finalmente el buey maduro más fuerte, que sabe de qué se trata, ya está entrenado, ya tiene carácter, le iba formando el carácter a ese novato. Y al final el surco y el trabajo y la labranza quedaba genial. Y el labrador que estaba detrás quedaba feliz. Quedaba feliz. Lleven mi yugo sobre vosotros. Únanse a mí, está diciendo el Señor Jesucristo. Queden fundidos a mí y que yo prevalezca. Y yo entiendo los jalonazos que ustedes van a pegar, pero yo prevaleceré. Y al final ustedes van a decir, ya no resisto más tu voluntad, ya plego a ti. ¿Y cómo va a quedar el asunto? Pues súper bien. ¿Y cómo queda el Padre? Agradado, feliz, gozoso. De eso es que se trata. Ahora, Él habla de una transformación. Cuando estamos unidos a Él, ¿qué va a pasar? Transformación. Dice, mansos y humildes. No, mejor dicho, de lo último que tenemos nosotros los humanos es que mansedumbre, más bien somos ¿qué? Alevosos. Mientras no toquen nuestros intereses ni nos arrimen, no, usted y yo somos pues la pera en dulce, mejor dicho, el mamey sin pepa, eso somos nosotros. No, queridísimos, el problema no es ese. El asunto es que un día alguien tocará su vida, alguien vendrá, alguien competirá por su empleo, alguien alguna circunstancia. Ese día se va a ver. ¿Manso? No. ¿Humilde? No, pues tampoco. El Señor dice, ustedes si en algo es en manso y humilde, aprendan de mí. Y ahí dice, y hallarán descanso para vuestras almas. Ustedes ya van a dejar de desperdiciarse y andar buscando lo que no es. Ya encontramos entonces quién es y qué se propone hacer en nuestro carácter. El Señor Jesucristo. Recuerda esto. El temperamento será modulado. Siempre prevalecerá un temperamento. Bien sea flemático, bien sea sanguíneo, bien sea colérico, bien sea melancólico. Siempre prevalecerá, pero ya modulado. Y el carácter está siendo transformado a la manera de Jesucristo. Y ahí es una nueva raza de hombres y de mujeres las que conquistó Cristo para su Padre. Bendito sea el Señor Dios por lo que está haciendo. Ahora, ¿por qué hay tanta gente golpeada, enojada, resentida por todo lado? En su área psicológica, emocional, espiritualmente. Pues porque se han defraudado al poner los ojos en la gente. Y uno debe tener cuidado en eso. Pues yo miro personas porque están en el mundo, porque estoy acá, son influencias, son ejemplo, pero también debo reconocer y darles la consideración y la misericordia. Errarán por bien que puedan, por mucho que se esfuercen. No, entonces mantengo puestos mis ojos en Jesús. Miro unas personas y me enfoco
a toda hora en Jesús. Listo, ahí vamos. ¿Por qué tanta desilusión? Porque puse mi confianza y miré modelos que me fallaron. Pero ¿qué hago yo? Sigo. Los perdono, asimilo lo que pasó, reconozco un carácter que puede ser deficiente, deformado, que necesita ser más intervenido y sigo la vida. Sin dolor, sin enojo, sin frustración. Ya, sigo la vida. Y ahí vamos, adelante. Alguien dijo: sean imitadores de mí como yo de Jesucristo. No, el que diga eso la sacó del estadio. Y el que lo dijo fue el apóstol Pablo. Sean imitadores de mí como yo de Jesucristo. No, pues eso es algo muy fuerte. Imagínense eso. Y uno ve la vida de Pablo como era y ahora dice: yo soy ya más como Jesucristo. Dice, pues sí, y yo digo, si Dios pudo con Pablo, Dios puede conmigo. Si Dios pudo con Pedro, Dios puede conmigo. Si Dios pudo, mejor dicho, con el que se rinda, Dios puede. Sigamos. Dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas están siendo hechas nuevas, las viejas pasan y todo esto proviene de Dios. Mire, el que definitivamente trabaja ya en el carácter y modula el temperamento es Dios. Entonces tenemos que exponernos a Él. Usted lo encuentra, hombres de Dios, suplicando esto, orando por esto. Quisiera solo recordarle un pasaje en el cual David reconocía que esto era real, que esto era posible y que él lo necesitaba. Cuando él en el Salmo 51 le dice al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón recto y un espíritu noble me sustente. Y él le dice: lávame, límpiame, todas estas cosas. Y allá dice: y cuando esto pase, el carácter se ha cambiado, entonces los pecadores se convertirán a ti. Él reconocía: ahora sí mi influencia va a ser efectiva, ahora sí modelaré un hombre de Dios para los demás. El rey David decía: necesito que me ayudes, Dios. Ya la Biblia ha consignado los momentos donde se vieron las deficiencias del carácter de David y cuán duro lo pagó y cuánto sufrió él y por supuesto otros. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:19: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y él decía: yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¡Wow! O sea, esto es una tarea ardua, pero se puede. Pero se puede. Hay que seguir. Yo coopero, yo me aplico, yo le trabajo, yo me expongo, yo me dispongo. Y entonces, en el tiempo, se va a ver. No lo dude, hay mucha cosa que conspira para que nuestro carácter no progrese, para que Cristo no sea formado en nosotros. Hay mucha cosa que va a venir a impedirlo. Empezando por nuestra propia carne, incluye también el diablo, el enemigo de Dios y de sus propósitos. No podemos ver al diablo solo ahí como buscando hacer por ahí pilatunas en nuestra vida, ¿no? Él se alza contra los propósitos de Dios. El propósito de Dios es formar nuestro carácter en Cristo. Con las personas del mundo, el propósito del diablo es impedir que conozcan a Cristo. Entonces, uno sí se ubica, ya entiendo. Entonces, alguien dice: ay, pues sí, yo tengo que mirar a Cristo. Y entonces veo a Cristo que muy bien. Y entonces dice uno: pues claro, Él la tuvo fácil, pues vino del cielo al mundo y era santo y pues ahí, no, el man la tuvo fácil. ¿Y cómo se le ocurre uno decir eso? Fácil, ¿cómo así? Pues sí es cierto que vino del cielo al mundo, y sí es cierto que es el Hijo de Dios, y sí es cierto que Él es sin defecto, sin pecado. Por supuesto que sí, pero igualmente es cierto que Él vino y asumió el cuerpo de carne, como nosotros. Y se puso, fue en el mundo y se expuso a puros pecadores y entró al terreno del diablo. Entonces, la persona que dice: no, Jesús la tuvo fácil, esa persona está desconociendo muchas cosas. 100% Dios, sí, 100% hombres. Lucas dijo algo del Señor Jesucristo. Dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia de Dios.
Esto era sobre él. Dice así Lucas. Imagínense eso. Dice también Lucas algo especial. Que él crecía en estatura y en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Eso está en Lucas 2:40, Lucas 2:52. Mire el trabajo, mire la operación del Espíritu, mire lo que estaba sucediendo en Cristo, como hombre transformado, como hombre creciendo. Hasta el mundo reconoce que se exige un buen carácter para un trabajo. Para un trabajo buscan lo mejor, por ello piden hoja de vida. Y por eso le piden certificados, y por eso lo llevan a una entrevista, y posteriormente hay una deliberación, para, con base a la hoja de vida, escoger al mejor. Alguien dice, no, la palanca es la que escoge. Pues sí, en el reino de los hombres todo eso funciona, eso vicia estas competencias, y por eso a veces incompetentes, no los mejores son los que quedan con los cargos, por intervención, pero si es en franca lid, que debería ser, pues salen los mejores. Lo que le quiero decir es que el mundo está buscando y reconoce, necesitamos gente con carácter, necesitamos gente que tenga carácter. Hay un elemento especial y es el proceso. Dios es un Dios de procesos, Dios es un Dios también de eventos, de intervenciones así, sí, pero Dios está más interesado en nuestra transformación, en nuestra formación, que en eventos así, milagrosos. Claro, gracias a Dios por los milagros, gracias a Dios por eso. Pero no se le olvide, Dios es un Dios de procesos. Y los procesos son duros, son quebrantadores. Y ahí es donde se forja y se transforma verdaderamente el hombre y la mujer de Dios. El evangelio que sea para amparar a la persona de que sufra, el evangelio, el pare de sufrir y todo eso, es muy peligroso. Se corren muchos riesgos creer un evangelio de eso, porque Dios va a trabajar en medio del dolor, de la aflicción, del sufrimiento, de frustraciones. Ahí es donde se talla el carácter. El carácter tiene un elemento público, la gente lo ve, y tiene un elemento secreto, privado. La gente no sabe, pero uno sí sabe. Y cierro solo mencionándole algo. Esto no es nuevo, esto es de siempre. Esto es de siempre. Y el libro del profeta Daniel en el capítulo 1 nos muestra algo, como un reino ataca a Israel, prevalece sobre Israel, y el rey de Babilonia, Nabucodonosor, pide que se les lleven jóvenes y describe lo que quiere de los jóvenes. Y dice que tienen que ser de buen parecer, que tienen que ser... Y encuentran unos elementos en esa historia impresionante que había detrás de todo. Ese rey es muy inteligente, ese rey es muy astuto, ese rey es un estratega. Él pensó y concibió un plan para la eliminación de Israel, y es una estrategia que es transculturización. Es arrancar la cultura judía y colocar la cultura babilónica. Y sobre todo desde niveles de eminencia y de influencia, para que toda la nación se transforme como ese rey quería, alzado contra Dios. Fue un choque de culturas, un choque de cosmovisiones. La cultura hebrea, venida de Dios, la cosmovisión de Dios sobre ese pueblo, versus la cultura de ese rey alzado contra Dios. Es un proceso de largo plazo, pero es un proceso eficaz. Una nación es transformada así. Y si se colocan elementos corruptores, la nación se corrompe y se derrumba. Y si se colocan los elementos que son, la nación permanece. Imagínense volver judíos en unos neobabilónicos, una forma especial de babilónicos, pero donde su matriz eran judíos. ¡Qué pensamiento tan impresionante! Y estos neobabilónicos trasplantados ahora a Israel, piense los frutos que se darían, piense la nueva nación, qué forma tendría. No cabría Dios ahí. Realmente era un plan especial, hacer irreconocible tiempo después a Israel. Pero usted se da cuenta de la batalla que libraron estos jóvenes, y fue la batalla ¿de qué? Del carácter. Y usted ve cómo ellos dijeron, no, sabemos que la comida babilónica es consagrada a los dioses,
Si la comemos, estamos dando respeto y admiración y temor a esos dioses. Estamos sujetándonos a los dioses. Por eso apelaron a ¿qué? No queremos comer lo de ellos. Y pruébennos, denos un tiempo y vengan y mírenos la cara, a ver si estamos flacos. Y a los días, este hombre fue tocado por Dios, permitió la prueba y después los vio y los encontró súper gorditos, súper elegantes, súper bien. Pero también dice que fueron enseñados en la lengua caldea. Querían ir poco a poco sacando el hebreo. Y la Biblia muestra que Daniel, desde el capítulo 2 adelantico hasta el capítulo 7, 28 aproximadamente, todos esos capítulos ya los escribió fue en lengua aramea, ya no los escribió en hebreo. O sea, de cierta manera estaba funcionando el plan, pero el rey le pudo cambiar el idioma, pero no pudo cambiar ¿qué? El corazón y el carácter de Daniel. Hasta les cambió el nombre. Cada nombre es importante. El de Daniel en hebreo significa algo de honra a Dios. El que le puso el rey babilónico es honra a un dios babilónico. Y así con Sadrach, Mesach, Abednego y con nosotros. Todo es honra a dioses babilónicos. Y los otros eran honra al Dios vivo y verdadero. Si a uno sí nota el choque. Y todo detrás el carácter de las personas. Cierro con eso. Dice que ese rey mandó buscar unos especiales que fueran del linaje real y todo esto, o sea, con derecho al trono. Es un plan muy inteligente, con derecho a la sucesión real allá en las dinastías de Israel. Tremendo. Y dice que fueran sabios en ciencia y buen entendimiento. Oiga, tremendo encontrar eso, ¿no? Personas con buen entendimiento. O sea, la gente que mandó buscar ese rey era súper escasa, eso no abundaba en Israel. Por eso Israel estaba en decadencia. Y los poquitos que la podían rescatar, a esos atacó ese rey babilónico. A los pocos que quedaban, los interceptó. Los hizo llevar a su casa, los puso bajo su sombra y los quiso transformar en lo que él quería, agrediendo su carácter. Verdaderamente era una batalla espiritual y una batalla por el carácter y el corazón. Ese rey después se dio cuenta, esta batalla la perdí, porque el carácter y el corazón ya le pertenecía a Dios. Y ellos vencieron. Daniel tuvo que tomar decisiones en lo público y en lo secreto. Porque el tema del carácter se ve en lo público y se ve en lo secreto. En ambas esferas se ve. Debe haber es perfecta coincidencia entre en lo secreto y lo público. Y no que en lo público una cosa y en lo secreto otra. No, en ambas esferas tiene que haber perfecta armonía. Tiene que estar calibrado este asunto. Quisiera mencionarle finalmente algo. Buen entendimiento. Personas se preguntan y dicen, ay, pero en la iglesia hay gente que lleva tiempo y mucho tiempo y sigue terca y no se compone y sigue haciendo las mismas cosas. Pues sí, es así y hasta que esto se acabe, así va a ser. Pero yo no le estoy pidiendo a usted que ande mirando a los demás. Estoy pidiendo es que usted se mire a sí mismo y usted determine, yo voy a ceder cada vez más a Cristo, voy a hacer como dijo Juan el Bautista, que Él crezca y yo mengüe. Eso debe ser de continuo lo nuestro, que Él crezca y yo mengüe. Cierro con esto. Gente va de sitio en sitio buscando cosas. Me voy a referir a los cristianos, ¿no? Entonces es la época de la unción, la época de la alabanza y la adoración, la época de la guerra espiritual, la época de la prosperidad, la época de la sanidad y en la transformación en el carácter poco. ¿Y por qué? Porque es que mucho problema no es de salud, de dinero, de cantar o de demonios. Mucho problema realmente es de ¿qué? Mire, de carácter. Hay personas que sin tener muchas conferencias y equipos maravillosos de alabanza, ni tecnología y todo, son hombres y mujeres bien de Dios, con unos caracteres hermosos, poderosos. Por eso Dios no come cuento de multitudes, Dios no come cuento de tecnología, Dios no come cuento de camionetas y de pompas y cosas rimbombantes.
Dios no come cuento de eso. El mundo provee de eso de manera inagotable. Ya están saliendo las nuevas camionetas, unas camionetas fantásticas, maravillosas, de todas las marcas, de la Ford, Sí, eso provee el mundo. Y corazón y carácter, ¿quién provee eso? Solo lo provee el Señor. Bienvenido todos estos recursos, pero no olvides a trabajar en el carácter. Nuestro Padre está empeñado en eso. El Espíritu está en nosotros, haciéndole a eso. Tenemos la palabra que está imprimiendo y es el cincel de Dios tallando a Cristo en nosotros. Ahí está el modelo, Jesucristo, y Dios mira a su Hijo y está haciendo eso en nosotros. No te desalientes, ánimo, persevera, sigue adelante. Sí está venciendo Dios, sí está venciendo Cristo. Sientes presión, tensión, lucha. De eso es que se trata. El cincel está trabajando. Sigue, confía. Sigue. Los procesos usualmente es el yunque en el que trabaja el Señor. Asimilémoslos, no les rehuyamos, rindámonos y vamos para adelante. Muchas gracias, Pastor José Luis y Pastora Nancy. El Señor les siga bendiciendo a ustedes y su preciosa iglesia. Todo esto en Cristo el Señor. Desde el Líbano a Tolima, sigan bendecidos.